Buenas chicos, vamos a ver esta semana el tema de relaciones entre puntos, rectas y planos correspondientes a la quinta guía de trabajo de la semana del 21 al 25 de septiembre. Que dice relaciones entre puntos, rectas y planos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de puntos colineales. Cuando hablamos de puntos colineales, se refieren a que hay una misma recta que los contiene. Entonces, veamos aquí los dos ejemplitos. Si ustedes ven aquí el punto A, B y C que están en la recta de la izquierda, vemos que hay una recta que pasa por encima de los tres puntos. Entonces, yo en este caso, yo puedo decir que el punto A, B y C son colineales y se representan poniéndoles un guión en medio, como aquí, que sale el A, guión B, guión C. Eso significa en matemática que esos tres puntos van sobre una misma línea recta. A esos los llamamos colineales. Y lógicamente los no colineales es porque los tres puntos no están sobre una misma línea recta. El P y el Q sí serían colineales, pero el P, el Q y el R ya ahí no serían colineales porque vemos que esta recta que pasa por P y por Q ya no pasa por R. Y si hago una recta que pase por R y que pase por P, ya esa recta no pasa por Q. Y si hago una recta que pase por R y que pase por Q, vemos que ya esta recta que está aquí ya no pasa por P. Entonces, por eso esos tres puntos yo los llamamos no colineales, porque no pueden estar los tres en una misma línea recta. En cambio, el A, el B y el C, esos sí lograron estar en una misma línea recta. Ok, ahora está el concepto de puntos coplanares. Los coplanares son los puntos que están o que los contiene un mismo plano, o sea, que están en un mismo plano. Por ejemplo, para que lo recordemos con las cosas que hemos visto en la vida cotidiana que pueden ser planos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una cama, ¿verdad? Y tengo un peluche, por ejemplo, un peluche que yo pongo en la cama, bueno, o tengo tres peluchitos, ¿verdad? Hay dos peluchitos que están en la cama y un peluche se me cayó al suelo. Resulta que esos peluches ya no son coplanares, porque hay dos de ellos que están en el plano de la cama, pero hay uno que quedó en el plano del piso. Entonces, ese sería en ese caso, sus tres peluches ya no son coplanares. Ahora, si los tres peluchitos están sobre la cama, entonces ahí sí yo puedo decir que entonces son coplanares, porque están todos sobre el mismo plano que es la cama, ¿verdad? Entonces, cuando son coplanares, están dentro de un mismo plano o contenidos en un mismo plano, como pasa en este caso con el A, con el B y con el C. Y lo contrario que pasa con el P, el Q y el R, porque vea que el P y el Q están dentro de ese plano, pero el R quedó por fuera. Es como decir que los dos peluchitos P y Q están en la cama y el R se me cayó al suelo, ¿verdad? Eso es lo que estaría representando el que no sean coplanares. Ok, ahora viene también el concepto de recta, pero rectas paralelas. Ya ustedes saben lo que es una recta, pero cuando hablamos de rectas paralelas, son aquellas que van a ir siempre juntas, pero nunca se van a cortar o nunca se van a intersecar. En matemática, recuerden que para las rectas hay dos formas de representarlas. Puedo usar las letras minúsculas, como en este caso que dice N y dice M, y se usan dos barritas verticales para representar que son paralelas. Estas dos barritas significa que son paralelas, M y N. Para que más o menos tengan una idea de rectas paralelas, es lo que se forman con las líneas del tren. ¿Verdad? Se saben que las líneas del tren nunca van a cortar, ¿verdad? Ellas van una a la par de la otra. Además, también puede usarse la notación de puntos, ¿verdad? Como A, B o C, D. Pero para eso, entonces, digamos que la rectita aquí tendría que tener el punto A, aquí tendría que tener el punto B para usar esa otra notación. Y esta tendría que tener aquí un punto C y esta tendría que tener por aquí un punto D para poder usar esta otra notación. Cualquiera de las dos, este simbolito que está acá, el de las dos líneas verticales, significa paralelas, ¿verdad? Que esta recta es paralela a esta, ¿verdad? La recta N paralela a la recta M, esos que nunca van a cortarse. Ahí apareció las otras dos rectitas también, la del AB con el CD. Que igual, si no, que yo las puse en el otro dibujito,
Entonces ahí las podremos ver también de esa otra forma. Y no importa la dirección que lleven, ¿verdad? Lo importante es que van una a la par de la otra y nunca van a cortar. ¿Okay? Ahora están lo que son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares sí se cortan, nada más que se cortan haciendo un ángulo de 90. Recuerden que este cuadrito que aparece aquí entre las dos rectitas M y N, ese cuadrito en matemática significa que hacen un ángulo de 90. Y este simbolito que está por acá, que es una T de cabeza, le digo yo, ese es el simbolito que significa que algo es perpendicular a algo, ¿verdad? Entonces aquí también podemos ver en este otro dibujito, podemos usar la notación de letras minúsculas, M y N, o podemos usar la notación de puntos, como aquí, que es AB perpendicular a CD. Y vea que no importa que no se vea como una cruz, como en el caso de la M y la N. Aquí se ve como una X, pero igual se forma el ángulo de 90. O sea, no importa cómo van las rectas, mientras se haga el ángulo de 90, esas rectas se les llama perpendiculares. Y se utiliza una T al revés para representar que son perpendiculares. Dos líneas verticales para paralelos y una T de cabeza para perpendiculares. Y rectas concurrentes son simplemente rectas que se intersecan. Incluso las mismas rectas perpendiculares son concurrentes también. O sea, se les puede decir perpendicular y concurrentes. Pero predomina el ser perpendicular por tener el ángulo de 90. En cambio, la recta M y N del primer ejemplo son solamente rectas oblicuas, porque simplemente se cortan, pero no hacen en especial ningún ángulo, ¿verdad? O sea, ningún ángulo de 90. Entonces, en este caso se les llama nada más concurrentes, simplemente que se corte, que pase una por encima de la otra. Y en el caso de las perpendiculares también van a ser concurrentes porque igual ellas se intersecan. Ok, ahora viene el concepto de congruente, en este caso segmentos congruentes. Dice que dos o más segmentos son congruentes si la distancia entre sus extremos es la misma, es decir, que tienen la misma medida. Matemáticamente se representa usando este simbolito, un igual como con una curvita encima del igual. Ese símbolo se utiliza para decir que hay dos medidas iguales, pero cuando hablamos de medidas geométricas, o sea, segmentos, como en este caso. Ahí lo que estamos diciendo es que el segmento AB mide lo mismo que el segmento CD y ve que encima de AB viene la linecita de segmento, que eso es muy importante, ¿verdad? Podemos también poner medida de AB es igual a medida de CD o simplemente que AB es igual a CD, ¿verdad? Pero por lo general, este es el simbolito que se utiliza para decir que dos segmentos son congruentes, ¿verdad? Y que lo ideal es que siempre le pongamos encima el simbolito de segmento. Lo que pasa es que a veces, dependiendo si uno lo está haciendo a mano, lógicamente hay que ponerlo, porque uno a mano puede hacerlo. Eso a veces se dificulta cuando digitamos en Word o cuando digitamos en algún programa específico que a veces cuesta hacerle la linecita arriba, ¿verdad? Pero mientras sea manual, la rayita de segmento siempre hay que hacerla. Punto medio de un segmento. Es aquel punto que divide a un segmento en dos segmentos congruentes. O sea, que en este caso, lo que hay de P a M es lo mismo que hay de M a Q. Matemáticamente, uno representa siempre cuando hay dos cosas iguales, como hacerles una rayita y una rayita, o dos rayitas y dos rayitas, o tres rayitas y tres rayitas, ¿verdad? Eso todo va a depender de cuántas cosas sean iguales en un cierto dibujo. La cuestión es ponerle la misma cantidad de rayitas. Entonces, cuando hay un punto que es punto medio, ustedes automáticamente tienen que saber que es que divide a este segmento completo, que es el PQ, lo está dividiendo a la mitad. Y ve que se usa también el simbolito de congruente porque es igual, o el símbolo de igual, pero poniéndole la M enfrente, que la M enfrente significa medida. Que la medida del segmento PM es igual a la medida del segmento MQ. O simplemente PM congruente a MQ. Y ahí se sobreentiende
que es que tienen la misma medida. Ahora, vamos a ver algunas relaciones que se dan entre rectas, planos y puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, si una recta y un plano no se intersecan, entonces la recta es paralela al plano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos pensar en la vida cotidiana como un plano y una recta no se intersecan? Ok, podríamos pensar tal vez en el suelo de un aula, por ejemplo, y el borde de la pared de arriba de donde está la pizarra, por ejemplo, o el borde de la pizarra. Porque recuerden que la pizarra está pegada a la pared, y si hacemos el plano del suelo, ese está abajo, y el borde de la pizarra estaría en la pared. Entonces, lógicamente, nunca se van a intersecar, pero estarían estando en forma paralela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo escribo simbólicamente? Muy importante. Vea que estoy usando el símbolo de las dos líneas verticales, que significa paralelo. La M minúscula estaría representando a la recta, y el alfa, recuerde que para los planos se usan letras griegas, estaría representando el plano. Entonces, esto que está aquí, si yo lo leo, matemáticamente diríamos, la recta M es paralela al plano alfa. O sea, ustedes tienen que saber esas notaciones ya para arriba y para abajo, ¿verdad? Que cuando usamos letras minúsculas se refieren a rectas, que cuando usamos letras griegas se refiere a planos, que cuando usamos puntos con la linecita arriba también pueden ser rectas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que todas esas simbologías que trabajamos en el cotidiano 18, ustedes las dominen, ¿verdad? Porque de ahora en adelante, con solo ver la simbología, ustedes tienen que saber si les hablan de rectas, de planos, de segmentos, de rayos, semirrectas, ¿verdad? Porque cada una tiene su notación específica. Veámoslo, por ejemplo, en este dibujito para que tal vez les quede más claro. Digamos que ese bordecito de la pared, ese que se sobresalió ahí con la línea roja, esa es una recta. Y si tomamos el piso de la habitación, eso es más o menos como lo que les estaba diciendo, el piso del aula con el borde de la pizarra. ¿Ve? Ahí estaríamos viendo que en un piso con el borde de la pared, siempre y cuando la habitación sea de ese tipo, ¿verdad? Que no haya en forma triangular, porque si no, ahí sí no nos sirve. Ahí estaríamos viendo que ese plano y esa recta son paralelos, porque nunca chocarían, ¿verdad? Van a la misma distancia una del otro. O sea, eso sería como un ejemplito para entender ese concepto que acabamos de ver o esa relación que acabamos de ver. Veamos ahora lo que pasa cuando más bien sí existe una recta que interseca a un plano. Eso que vemos ahí es como imaginándonos que yo agarrara una hoja de papel y la atravesara con un lápiz. Imagínense en eso. Agarrar una hoja de papel y la agarro con un lápiz y ¡pa! Le hago un hueco a la hoja con el lápiz. Eso es más o menos lo que está sucediendo ahí. Y donde yo estoy haciendo ese huequito con el lápiz es ese punto M que ustedes están viendo aquí en el centro. Entonces, aquí sí hay intersección que se representa con una U al revés, como está aquí. Entonces, vemos aquí que la recta L, que es esta amarillita, interseca al plano beta, o sea, esta es la recta L. La U para abajo significa que interseca, o sea, que lo corta, es como el lápiz atravesando la hoja de papel. ¿A quién? Al plano beta. Y se pone entre llavecitas el puntito por donde exactamente está pasando esa recta. Eso es lo que llamamos, o eso es lo que sucede cuando una recta no es paralela a un plano, ¿verdad? Si una recta no es paralela a un plano y no está contenida en el plano, entonces la intersección de la recta y el plano es igual a un punto, ¿verdad? Entonces, con solo que nos imaginemos, como les decía, la punta del lápiz atravesando la hoja, esa punta donde atraviesa la hoja, ese es el punto por donde va a pasar la recta. El lápiz sería como la recta y la hoja de papel sería como el plano. Igual veámoslo en la misma habitación de antes. ¿Dónde encontraríamos ahí una recta y un plano que se intersequen? Bueno, vea qué fácil. ¿Cómo se llama? Esa lamparita que está colgando del techo, ¿verdad? Esa lamparita que está colgando del techo, lógicamente, para poder colgar del techo tuvieron que hacerle un huequito al techo por donde iban a hacer la conexión eléctrica y de ahí bajó el cablecito y está colgando la lamparita. Y el plano sería entonces el techo, ¿ven?
Eso es una recta atravesando un plano. ¿Y dónde la estaría atravesando? Aquí donde hicieron el huequito, donde se hizo el huequito para meter el cable eléctrico, ¿verdad? Porque por dentro en el cielo raso se hacen las conexiones y por aquí bajaría el cablecito donde está guindando la lamparita. Eso es un ejemplo en esa habitación donde hay un plano que está intersecándose por medio de una recta, ¿verdad? Vamos ahora cuando tenemos dos planos que no se intersecan. Cuando tenemos dos planos que no se intersecan se les llama planos paralelos. Ambos, vea que se representan con letras griegas, porque los planos solo se representan con letras griegas, alfa y beta. Y se usa el simbolito de paralelo, que en este caso serían las dos lineecitas verticales. Entonces ahí tenemos que alfa y beta son paralelos. ¿Y cómo lo podríamos ver en la habitación? Perfectamente podría ser el suelo y el techo. Incluso podría ser la pared de una ventana con la pared del frente de esa ventana, que eso sí que estén de frente, para que sean paralelas, ¿verdad? Entonces ahí el techo y el suelo se estarían representando dos planos paralelos, porque el cielo con el suelo con el techo nunca van a chocar, entonces son planos paralelos. Ok, ahora, cuando tengo dos planos que se intersecan, cuando se intersecan dos planos, ahí lo que se forma en la intersección, o sea, donde ellos se cortan, es una línea recta, o sea, es un bordecito, esto que está aquí. Entonces, más o menos como para que ustedes, bueno, se supone que es recto. Es que aquí me cuesta un poquito hacer lo que quede recto. Este pedacito que está acá es por donde pasa la recta y se cortan los dos planos. Ahí, y eso podría ser, tal vez para imaginárnoslo, bueno, veámoslo en la habitación. Bueno, pero antes de verlo, para explicarles aquí la notación, porque esta es la notación. Ok, tengo el plano alfa, que es el rosadito, que está viniendo y está como que si fuera, tal vez podríamos verlo así, como un cuchillo atravesando un pedazo de pan. Entonces, el cuchillo que viene y corta el pedazo de pan es un plano. Y lo que el pedacito de pan, así completo, ¿verdad? Digamos, un pan alargadito, ese sería el otro plano. Entonces, donde viene el cuchillo y corta, donde corta, lo corta como en un bordecito. Ese bordecito es la recta, que es la intersección de ellos. Entonces, sería el plano alfa y el plano beta. Al intersecarse, recuerde que intersecarse se representa con una U al revés, que es la que sale acá. Eso significa intersección. Entonces, ¿quién es la intersección? La recta L, que en este caso es la que está pasando y la que se está formando aquí. Entonces, cuando dos planos se intersecan, siempre se intersecan en una recta. Y esta es la forma de representarlo, usando esta simbología que ustedes ven acá. Entonces, veámoslo en la habitación. ¿Dónde estaría eso? Por ejemplo, el techo y esa pared. Entonces, ¿cuál sería la intersección? El bordecito de la pared arriba. Ahí, esa sería la intersección. Esa sería la recta, que es la intersección de esos dos planos, que es el techo y esa pared, ¿verdad? Esas sí se cortan, pero se cortan en un plano. Digo, perdón, se cortan en una recta. Dos planos se intersecan en una recta. Un plano y una recta se intersecan en un punto, que es cuando el lápiz atraviesa la hoja, ¿verdad? Repasando el concepto anterior. Dos planos paralelos no se intersecan, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas son importantes que las manejen. Todo eso está en la materia, en la guía. Muchas gracias por la atención.